Muy fuerte la imagen de Cristina anoche, rodeada de su, bueno, iba a decir de su feligresía política, pero en realidad lo que hay con esta vigilia es una expresión también de lealtad, ya que entramos con la marcha peronista y la palabra lealtad es una palabra asociada, aunque bueno, recordamos lo que decía don Antonio Cafiero, ¿no? El peronismo tiene un día de la lealtad y 364 de la traición, me parece fuerte. Es mucho, bueno, es muy exagerado por ahí. Lo decía Cafiero. Sí. Pero sí es cierto que ayer hubo una expresión muy contundente de eso. Bueno, lo viene habiendo hace 3-4 días ya de vigilia. Pero anoche, bueno, la imagen de Cristina rodeada de simpatizantes y el adicional de la gorrita, no sé si vieron la imagen. ¿Por qué no decir militantes también, no, Adri? También militantes. También militantes, claro. También militantes. Y la gorrita, ¿no? La gorrita que decía CFK 2023. CFK 2023, sí señor. ¿Quién se le habrá acercado? Un poco sobrevuela eso también, ¿no? También sobrevuela eso. Porque todo este movimiento que ya arrancó, en realidad, desde el pie, ese también es un detalle que hay que tenerlo en cuenta. No porque no hubiese dirigentes que hayan encabezado algunos de los actos, de las manifestaciones públicas que se han realizado en estos días, dirigentes hay, aparte muchos de ellos se expresaron a través de redes sociales, en actos, bueno, institucionalmente ayer el PJ Nacional convocando o declarándose en estado de alerta y movilización. El PJ bonaerense también. El PJ bonaerense, el PJ de la ciudad de Buenos Aires, que hizo también su cabildo. Exactamente. Es decir, se institucionalizaron manifestaciones, pero no deja de ser un detalle para mí bien interesante que la primera acción política fue bastante espontánea, ¿no? Que fue, bueno, justamente la precuela de lo que vimos anoche, militantes, manifestantes, ciudadanos que fueron a rodear la casa de la vicepresidenta, modo de abrazarla también, ¿no? Entonces, y eso nace desde el pie, y me parece que ahí hay un dato político, porque creo que vos lo comentabas hace un ratito cuando estabas repasando también la entrevista que le hicieron a Lula en O Globo, donde en Brasil se empieza a hablar de volver mejores, bueno, ¿no? Sí. Y hice un poquito la diferenciación con ese eslogan que ya se usó acá en nuestro país, Adri, y con estos cantos que hubo también en estas vigilias de los últimos días, que es ya vamos a volver directamente, como porque hablando de un paso superador, ¿no? A lo que estamos transitando ahora. El tiempo demostró que el concepto de volver mejores era volver distintos. Claro. Sí. Y volver distintos tiene sus riesgos a veces, viste, como todo. Bueno, el tema es quién encabeza esa distinción, digamos, ¿no? Y distintos para qué, distintos implica también con distinta representación de intereses. Distintos ya no es lo mismo que mejores, digamos. No, es verdad. Distinto no es lo mismo que mejores. No, puede ser peor también. Puede ser, es distinto, claro, no importa. Es distinto. Claro. Entonces, bueno, escuchaba y lo que comentabas de la entrevista con Lula y ese concepto de volver mejores que ahora se retrotrae al canto del 2015, ¿no? Que ahora vamos a volver a secas. Exacto. Y un poco, y que es lo que se escucha en la vigilia, ¿no? En la vigilia se escucha el vamos a volver. Y un poco empieza a ser también, por eso yo vengo hilando estos tres elementos, ¿no? La manifestación que nace desde el pie, después se institucionaliza, pero nace desde el pie, la gorrita, CFK 2023 y el vamos a volver. Yo no sé si Cristina va a ser candidata o no, la verdad que no lo sé, no sé si ella lo sabe todavía, si se acierta, si va a ser candidata o no. Pero el clima es ese. Y una lideresa como lo es Cristina, que aparte tiene mucho olfato para leer el clima político,
y demás, debe estar, bueno, bien al tanto hoy por hoy, porque aparte ya no hay, me parece, no hay dudas de que se la quiere la grilla de participación electoral. Por lo menos un grupo militante, ¿no? Sí, las bases. Que está dispuesta a militar para eso. Claro, ¿no? Exacto. Sí, ¿sabes que te quería destacar algo más también, Adri, con todo este repaso de lo que dejó la crónica del día de ayer que estábamos haciendo, que me parece también que no es un dato menor cómo se motorizó el PJ ayer en términos nacionales, en términos porteños, en términos bonaerenses, teniendo en cuenta lo que marcó también gran parte de la agenda de esta semana, que fueron las declaraciones a través de redes sociales de la vicepresidenta de la Nación el otro día, cuando dijo: no vienen por mí, vienen por el peronismo y vienen por las políticas y derechos y mejoras que garantiza el peronismo. Me parece que ahí que se active el PJ es el gesto para completar, ¿no?, un poco aquella declaración del otro día. No, pero está claro. Y mira, ayer pasó otra cosa que está teniendo repercusión en este momento, en este instante, sí, con una declaración del canciller Santiago Cafiero. Sí. A ver, ¿qué pasó ayer? El senador Ted Cruz, senador de los Estados Unidos, del Partido Republicano, pidió formalmente en Capitolio estadounidense, le pidió al gobierno de Biden, en realidad, que sancione a la vicepresidenta argentina del mismo modo que lo hizo con el vicepresidente de Paraguay, calificándola de corrupta. ¿Sí? Sí. Yo sé que en general en Argentina las noticias internacionales se siguen poco y nada, y es un problema grave que tenemos porque solemos pasar de creernos el ombligo del mundo a la diáspora absoluta, digamos, ¿no? Todo por no observar incluso a veces el vecindario, lo que está pasando a nivel regional. Bueno, en Paraguay el nivel de intervención pública y política que está teniendo Estados Unidos es feroz, con declaraciones del Departamento de Estado, con la presencia hoy del segundo responsable para América Latina del Departamento de Estado de Estados Unidos, operando en el territorio. Es decir, el nivel de intervención que está teniendo Estados Unidos en la política paraguaya es fenomenal. Incluye ese nivel de intervención una declaración de corrupción del vicepresidente que lo llevó a presentar la renuncia. Bueno, ¿qué está pidiendo el senador Ted Cruz? Eso mismo. Que haya una declaración de corrupta, que se la califique de ese modo y que se la sancione a la vicepresidenta. Ustedes dirán, bueno, eso no nos va a hacer cosquilla. Me parece que hay que unir, como veníamos uniendo recién los puntos con las imágenes de anoche, ¿no? La vigilia, la gorrita 2023, una Cristina que está en el centro de la escena política, en el centro del peronismo. Bueno, hay que unir ese momento, este momento, con las declaraciones de Mark Stanley pidiendo una alianza ya. Parece que están todos observando la necesidad de apurar tiempos políticos. ¿Qué acaba de declarar Santiago Cafiero en Twitter? Esto es de hace segundos, 9 y 8 minutos de la mañana. Muy bien, qué atento, Silvio. Está en todo. Qué atento. Bueno, leo la declaración del canciller, uno más ignorante que el otro, pero hay algo que dejan en relieve: la persecución judicial a CFK Argentina, esto es en Twitter, por eso usa las identidades digitales, está impulsada por intereses ideológicos que nacen fuera de la Argentina. Cuidemos nuestra democracia, todos y todas con Cristina. Y recoge justamente la presentación del senador Cruz, una expresión pública de Eduardo Bolsonaro, justamente avalando la presentación de Ted Cruz. Dice Eduardo Bolsonaro: el senador Ted Cruz pide sanciones de Estados Unidos contra Cristina Kirchner por caso de corrupción de la vicepresidenta de la Argentina, y apoyo, dice Eduardo Bolsonaro. Es decir, que acá Santiago Cafiero
que es el canciller de la Argentina, marca el acento crítico, por supuesto, en estas expresiones extranjeras, que es el origen del lawfare. Ojo, el lawfare no arranca con Trump, ¿eh? El lawfare arranca con Barack Obama, digo, para no confundir administración estadounidense con posiciones ideológico-partidarias. O sea, el lawfare nace en un gobierno demócrata. Sí. Nace en el gobierno demócrata de Barack Obama. Y el lawfare nace con la intención de que ocurra lo que ocurrió, de intervenir decididamente en la política doméstica de los países de América Latina. Tuvimos un primer episodio en Honduras, tuvimos lawfare en Bolivia, después hubo un golpe de Estado, pero hubo en el proceso electoral acusaciones infundadas, nunca probadas contra Evo Morales, que allanaron la narrativa golpista. Bueno, Adri, hagamos... Como hecho político ayer, también habría que abordarlo eso, porque se mostró ahí en Juntos por el Cambio una imagen de unidad que es ornamental, ¿no? Es ornamental. Juntos por el Cambio también está acelerando los tiempos de su interna política. Me parece que todo el mundo está, por eso lo hablábamos recién con Plani, está ya con el calendario electoral a la vista, y estos episodios como el que relataba recién Eva y otros más, aparentemente podría, en caso de que hubiese intencionalidad, podría calificarse como una provocación, ¿no? Ahora, hay otros episodios, la señora con el cuchillo, por ejemplo, el otro día en las inmediaciones de la casa de Cristina, sí. Y otros episodios aún más violentos, los scratches, los insultos en la vía pública y demás, me parece que también forman parte de un clima político, como lo calificabas vos, Eva, no de enrarecido, me gustó la palabra que usabas, de un clima delicado, ¿no? Una especie, no me gusta la expresión tensa calma porque es un oxímoron, pero bueno, describe bien el contexto. Yo creo que me parece que hay que prestarle atención, porque el clima en algún punto también enmarca un momento de definiciones políticas. Mira, en Juntos por el Cambio ayer hoy Elisa Carrió denunció a Patricia Bullrich de haberla espiado con policías que hacían la custodia de Carrió. Es decir, es una dirigente de Juntos por el Cambio acusando a otra dirigente de Juntos por el Cambio de haberla espiado, de haber utilizado aparte recursos públicos para espiarla, policías de la federal que hacían tarea de custodia. Esto pasó en las últimas horas. Y uno dirá, bueno, es Carrió. Ayer también la coalición cívica hizo una presentación judicial exótica, pero bien a tono de lo que hace habitualmente contra el presidente por la metida de pata con el tema de Nisman y demás. Ahora, es una declaración que se enmarca en un proceso de interna muy furioso que se está viviendo en Juntos por el Cambio, y que también va a decantar en candidaturas, en espacios de poder interno, eventualmente fracturas. En Marcos Juárez van divididos. Juntos por el Cambio, la coalición cívica va por un lado y Macri va por el otro. Y Marcos Juárez es el kilómetro cero de Juntos por el Cambio. Ahí empezó esta experiencia de coalición, en su momento opositora, después fue oficialismo, hoy es otra vez oposición. Por eso digo, hay un momento político hoy en la Argentina donde también estamos en momento de definiciones. Muy importante, insisto, porque en el calendario un año parece mucho tiempo, y lo es, pero muchas elecciones muchos procesos electorales en las provincias arrancan ahora. Ya, creo que en diciembre, en Marcos Juárez es en septiembre, la elección de Marcos Juárez, que tiene este simbolismo de ser el kilómetro cero de Juntos por el Cambio. Y después ya tenés elecciones en diciembre, en enero, en febrero, en marzo, tenés elecciones prácticamente todos los meses del año en 2023. Así que yo le prestaría atención
estos episodios de generar un clima enrarecido, provocaciones, discursos de odio. La denuncia contra Alberto Fernández, Eva, no sé, vos seguramente le prestaste más atención, porque bueno, fue en el ámbito parlamentario. Es un pedido de juicio político que no va a tener ninguna trascendencia. Mira, es el cuarto en los últimos meses. O sea, no va a tener, es la nada misma. Claro, pero ¿qué genera eso? Enojo. Eso genera enojo, indignación. Seguro, sí. Incluso ayer Ritondo en la conferencia de prensa cuando lo presentaron dijo, bueno, va a ser responsabilidad de ustedes, haciéndole referencia a los periodistas, ¿no? Y a los medios, que esto tome volumen político para que alguien más de la oposición se sume, ¿no? O sea, dando a entender que ya no les iban a dar los votos para que esto avance tampoco negociando con nadie más que los Juntos por el votos no Cambio. Tienen, pero buscan generar enojo, indignación, reacciones. Por eso yo digo, hay que seguir todo esto con, más que con preocupaciones, hay que ocuparse. El otro día lo hablábamos con Gustavo López en Verdades. A ver si desde el Estado se puede hacer algo para limitar los discursos de odio que se emanan desde la tele, sobre todo desde los medios de comunicación, desde el punto de vista editorial o estructural. Él decía, bueno, no, desde la ley, desde el Poder Ejecutivo, desde la ENACOM no se puede hacer mucho, pero sí se puede hacer desde el Poder Judicial. Y la verdad es que del Poder Judicial no esperamos nada. ¿Qué esperamos? Que el Poder Judicial eventualmente sancione el discurso de odio de Babi Echecopar. Si Babi Echecopar es Macri. Una experiencia muy grande. Acá entré. Ahí está. Hola, Artemio. Ahí está Artemio López. ¿Cómo estás, Artemio? Buenos días. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Bien, querido. Todo bien. ¿Los escucho ahora o no los escucho? A ver, ¿nos escuchás bien? Nosotros te escuchamos bien, Artemio, Perfectamente. Dale vos, Artemio, mirá, así, esa aparición estelar, dale vos. Sobre el tema en general, ubíquenme. No, está bien, pensé que estábamos, que ya estabas arrancando a opinar. No, recién me dan ingreso, perdón. No, está muy bien. No es mi responsabilidad. Ya, muy bien. A mí me interesaría saber un poco la opinión de Artemio en relación a esto que se intenta instalar de que la violencia es peronista, ¿no? De que los violentos son los peronistas cuando en realidad es al revés, pero me parece que buscan instalar eso. Bueno, Eva, un repaso de la historia reciente muestra que eso es absolutamente una mentira más de los sectores dominantes. Pero de la historia reciente me refiero no solamente a lo acontecido a partir de 1955, que con el golpe militar se sucede la decadencia argentina, se deconstruye una sociedad ejemplar, sino también a lo que hizo Macri en el gobierno. Ahora, persiguió opositores. Hay seria sospecha de que mató a líderes sociales, estoy hablando del Estado cuasi de derecho que encabezó el ingeniero. Y obviamente violentó normas jurídicas a punto tal de que nombraba jueces por decreto, los metía por la ventana. O sea, la violencia es patrimonio de los sectores dominantes, porque ¿cuándo se ejerce violencia? ¿Cuándo se sobredetermina el funcionamiento de los aparatos represivos? Bueno, cuando vos no podés construir hegemonía, cuando tu proyecto político es rechazado por un conjunto muy importante de la sociedad, y eso pasa con el neoliberalismo. El neoliberalismo en Argentina desembarcó a sangre y fuego con la dictadura, porque acá no desembarcaron cantando la Marsellesa, acá desembarcaron desapareciendo y matando a 30.000 personas, persiguiendo a los líderes sindicales, proscribiendo, y a partir de ahí, en la recuperación democrática, la última experiencia de Estado manejada por el neoliberalismo, efectivamente mostró que los niveles de violencia y de ejercicio de la coerción fueron cotidianos, y es la única manera de que puedan llevar adelante un proyecto que deja de lado a la mitad de la población. Eso ya está descrito, se conoce desde tiempos inmemoriales. Cuando vos no podés desplegar hegemonía como clase dirigente, lo hacés como clase dominante y desplegás aparatos represivos, dos aparatos represivos: el físico, a través de los golpes militares históricos, o el judicial, porque el judicial es un aparato represivo de Estado, y hoy estamos viendo que es un aparato represivo de Estado al servicio de una clase social, o de un conjunto de facciones de clase. La violencia es patrimonio de los sectores dominantes, porque no pueden imponer su proyecto a través de construcciones hegemónicas. Lo intentaron bastante ahora con la última experiencia de Macri, pero
pero bueno, aparece el liderazgo de Cristina que le pone un límite a eso. Bueno, pero Artemio, mira, en relación a esto, quiero retomar una cosa que comentaba hace un rato sobre el rol activo que está teniendo Estados Unidos en la región, y casi como novedad en la Argentina, no porque es la primera vez que ocurra, sino porque hacía tiempo que no veíamos este nivel de intervención pública, en el debate público, de figuras de Estados Unidos, como lo que vimos con Stanley la semana pasada. Sí, sí. Yo decía, en Paraguay el nivel de intervención es tan determinante que incluye sanciones a una figura política, que es el vicepresidente. Está ahora el 2 del Departamento de Estado en Paraguay ordenando la política interna. Mark Wells es el señor que está allí ya en territorio. Sí. Y todo por intereses económicos muy concretos. Estados Unidos tiene interés económico en la segunda pastera más importante de la región, y Estados Unidos ya ha hecho público su interés por el litio de la Argentina, por ejemplo. Así, bueno, lo enumeró Stanley, ¿viste, Adrián? Que Claro, lo dijo. claro. Bueno, los vamos a colaborar para desplegar minería, el sector agropecuario, el litio. Claro, por eso como digo, una colaboración muy mutua, que sabemos que en boca de los americanos eso es un despojo. Pero no. Pero digo, ¿esto cómo puede gravitar en la conformación del escenario electoral en la Argentina? Porque estamos viendo una aceleración de los tiempos, ¿no? Sí, bueno, ellos tienen un partido que representa el interés de la hegemonía norteamericana en la región, que es la coalición opositora. Juntos por el Cambio es el brazo político de, entre otras cosas, del proyecto de los sectores dominantes, no me cabe ninguna duda, pero también de la hegemonía norteamericana, en un momento donde el hegemón a nivel mundial está muy discutido. Acá eso también se pierde de vista. Han reforzado sus posiciones, esto todo entre comillas, en el patio trasero, o sea, Latinoamérica, como parte de una estrategia más global para enfrentar lo que ellos consideran efectivamente un cuestionamiento, y que lo es, a su hegemonía planetaria. Imagínate que están emergiendo potencias como China desde ya, Rusia, India, o sea, están teniendo claramente ahí circunstancias que ellos no pensaban. Y para ser justos, la estrategia que están desarrollando en la región es relativamente fallida, porque ellos perdieron. Lo que pasa es que nosotros no podemos, en Argentina somos muy, le damos mucha impronta solamente al análisis doméstico. Escúchame, han perdido Colombia, que era el ariete de la estrategia americana en la región. Bueno, muy interesante lo que decís. Petro es de una magnitud colosal por Ayer Petro y lo que implicaba Colombia para ellos. Sí, te agrego un dato a lo que decís, Artemio. Ayer Petro le ofreció a los narcos colombianos suspender el proceso de extradición, que fue la punta de lanza de la intervención político-militar de Estados Unidos y judicial, político-militar y judicial de Estados Unidos en Colombia. Bueno, ayer Petro le ofreció a los narcocolombianos no extraditarlos a cambio de que, por supuesto, se entreguen y abandonen las actividades, ¿no? Es decir, que sean juzgados en territorio colombiano. Eso es un cambio de paradigma central para la política colombiana. Absolutamente. Ahora, vemos eso, por eso digo que, en general, yo decía hace un rato, uno de los defectos que tenemos en Argentina es leer poco lo que ocurre en el mundo, incluida la región, ¿no? Pero la región está teniendo hoy una situación de tensiones con Estados Unidos, o porque Estados Unidos amplía su despliegue, lo que vemos en Paraguay, o porque entra en conflicto con lugares donde tenía ya un despliegue muy importante. Frente a Colombia está el principal despliegue militar. Es una base naval, es la principal en la región. O sea que ahí va a haber una tensión también muy importante. Te pregunto lo de Estados Unidos en la Argentina, porque lo que pidió Stanley es que las cosas ocurriesen ya. Claro. Entonces vos ves un escenario de aceleración de tiempos políticos. Cristina anoche siendo abrazada, pero al mismo tiempo, como decía recién Omar Plaí, siendo interpelada para que sea candidata. Esto por el lado del oficialismo, por el lado de la oposición, las internas que están a flor de piel y que van a decantar en candidaturas y demás. Mirá, esto ya lo había planteado
inicialmente, con otras formas, Ilan Goldfein, que es el encargado del fondo, occidental del Fondo Monetario, había dicho, miren, este gobierno a nosotros no nos sirve. En otras palabras, se lo dijo, ¿sabes quién? A Levi Yeyati, que es un interlocutor, un economista de derecha, de Cambiemos, o sea, eso es así. Le dijo, este gobierno lo pensamos como transición, sabemos que no es un gobierno que va a producir las transformaciones que nosotros necesitamos, estamos a la espera de uno nuevo. Esto se empalma con las declaraciones de Stanley, que fue más explícito, que ya modeló el tipo de coalición que quiere. Efectivamente, creo que en su intención, yo no sé si acelerar los tiempos, porque Argentina es un país complejo para acelerar los tiempos, porque no se sabe qué es lo que sucede nunca, pero que están por intervenir explícitamente para efectivamente que que el gobierno no siga en manos del Frente de Todos, especialmente por la presencia de Cristina al interior de la coalición, no me cabe ninguna duda. Ahora, ellos más de una vez han desplegado estrategias que han sido fallidas. Yo tengo total esperanza que el Frente de Todos pueda resolver la coyuntura electoral en 2023 de manera exitosa. Confío en que efectivamente la nueva centralidad que adquirió Cristina al exterior de la sociedad argentina, porque todo el mundo habla de eso, o sea, prácticamente se han quedado sin agenda. Ya desde la asunción de Sergio Massa se quedaron sin agenda, pero ahora de una manera explícita, porque no hay otro tema de conversación, pero además por la centralidad que adquirió internamente Cristina dentro del Frente de Todos, demoliendo la teoría del liderazgo simétrico. Es evidente que hay un liderazgo muy asimétrico, y el planteo en perspectiva de Cristina fue muy claro, lo dijo en el 2020, jubilaciones, pensiones, bueno, lo que sabemos todos, alinearlas y desplegar una política de transferencia de ingresos. Argentina tiene un problema de ingresos severos. El Frente de Todos sabe que en 2021 no tuvo un problema de confrontación con la oposición también perdió votos. Es lo menos importante acá la oposición. Lo que es central es qué definición política y socioeconómica hace el oficialismo. Lo que tiene enfrente es una murga. Lo ha demostrado en el 2021, donde no pudieron recuperar un voto. Adrián, en La Matanza se perdieron 250.000 votos. Te nombro La Matanza porque es emblemático. ¿Sabes cuántos votos recuperó? Perdió entre 2019 y 2021 el oficialismo 250.000 votos. A Juntos por el Cambio, Juntos, no sé cómo se llamaba en ese momento, le fueron 19 votos. No recuperaron un voto. La gente tiene conciencia de que efectivamente lo de Macri fue calamitoso, la sociedad no se derechizó. Acá hay que tomar decisiones de política económica, por ejemplo, esta actualización del salario mínimo vital y móvil. Bueno, cuando llegue a diciembre, con el aumento pactado, vamos a estar nuevamente 20.000 pesos abajo del poder adquisitivo que tenía en diciembre del 2019, cuando comenzó el gobierno. Eso hay que resolverlo sí o sí. La suma fija ya es una demanda, primero de justicia social, de equidad distributiva, pero también de eficacia electoral. No puede desconocer el oficialismo que la cuestión central en 2021 fue su morosidad para producir cambios en términos electorales. Es más, cuando recuperó económicamente en el año 2021, la distribución del ingreso, vos lo sabés mejor que yo, no solo no mejoró, empeoró. Los trabajadores terminaron participando con el 43% contra el 48% del capital en el ciclo de crecimiento. O sea, este diseño de política económica hay que cambiarlo y volver a la política económica que inició el general Perón, continuó Néstor, profundizó Cristina. Bueno, pero por eso salario, capacidad claro, de la familia. Adrián, la última información, y con esto no molesto más con números. No que disponemos del primer trimestre del 2022, estamos esperando ansiosamente que el INDEC diga qué pasa a nivel ingresos ahora en el segundo trimestre del 2022. La línea de pobreza en ese momento era de 85.000 pesos para 4 personas. ¿Sabe cuál era el promedio de todos los 9.5 millones de hogares que midió el INDEC en esa encuesta permanente? 122.000 pesos. O sea que estaban apenas 35.000 pesos por sobre el valor de la línea de pobreza, y la mitad de los hogares estaba en línea o por debajo. Bueno, eso hay que cambiarlo. Pues sabés que, bueno, yo quiero hacerle una consulta a Artemio sobre el salario mínimo vital y móvil. ¿Por qué? No termino de entender por qué se decide
este salario mínimo vital y móvil tan escaso? ¿Es porque está atado a los planes sociales? Pero me parece flojo como argumento sostener que solamente porque está atado a varios planes sociales se va o se decide ir con un salario mínimo vital y móvil tan escaso. Es muy difícil la pregunta, Eva, porque eso involucra también cuestiones que escapan a la lógica económica, pero evidentemente hay un modelo, un diseño de política económica que no hace hincapié en el poder adquisitivo de las familias. Yo te podría dar esa respuesta. Debe haber otras subjetivas. Es muy difícil que el factor capital reflexione acerca de una de sus prácticas en términos de si esto contribuye o no a la paz y a la concordia social. Eso no lo hacen. Pero lo que hay es claramente un descuido del valor, el motor, el lugar central que ocupa el ingreso familiar en el crecimiento económico argentino. Hay otro diseño. Hay un diseño. Bueno, eso es claro, mira, a las exportaciones. No sé, Adrián, ¿vos qué opinás? Artemio, mira, yo quiero aportar un dato. Esta semana se conoció el crecimiento de la actividad económica. Muy bueno. Es de 1.1 intermensual desestacionalizado. Es un crecimiento extraordinario. Así es. Ahora, al mismo tiempo, lo que vos marcás, Eva, el nivel de compra de los ingresos, no solamente del salario mínimo, de todos los ingresos, se deterioró en el semestre promedio 7 puntos. Así es decir, vos tenés un periodo de crecimiento extraordinario de la economía y al mismo tiempo de caída del poder de compra de los ingresos, y sobre todo los ingresos más postergados, o sea, de los ingresos informales. Que totalmente de acuerdo. Entonces, ahí tenés en números, en estadística, reflejado lo que marcaba recién Artemio, que es el tema de un modelo que falla en la distribución. Mira, ayer máximo sí, en la reunión del PJ bonaerense, no sé si fue congreso, no sé formalmente cómo se llama eso, pero sí, bueno, se dio una reunión importante de dirigentes y dijo, acá tenemos una paradoja, dos en realidad, una en términos estructurales, que baja el desempleo, pero la pobreza no cede. O sea, nosotros tenemos un nivel de desempleo no igual, pero muy parecido al que tenía Cristina cuando abandonó el gobierno, 5.9 contra 6.7, dijo Massa en su última intervención pública. Bueno, pues la pobreza ahora es de 40 y con Cristina era de 20. ¿Por qué? Bueno, porque hay un problema de salario y de ingresos. Y dijo, tenemos para los que estudian esto dicen que el 60% de la torta se la lleva el capital y el 40% los trabajadores. Con Cristina era 51.8 esa participación de los trabajadores. Y algo también que tiene que ver con el esquema Artemio, algo también que tiene que ver. Escuchá, termino con esto. Se llenan los comedores de alto poder adquisitivo en los barrios del conurbano, eso se ve en el conurbano, pero también se llenan los merenderos y los comedores donde los sectores populares van a tratar de sobrevivir en términos de seguridad alimentaria. O sea, tenemos esa paradoja. Eso es lo que produce la distribución inequitativa del ingreso. Hay una burbuja de consumo, pero por otro lado sobrevive un horizonte de pobreza muy profundo. Y el dato también, que lo que estaba pensando, que otro dato que se conoció esta semana, es que 6 de cada 10 argentinos están endeudados, digo, y eso tiene que ver con el arrastre de lo que dejó el macrismo, más por supuesto todo lo generado por la pandemia. Ahí también es donde gana el sector financiero, ganan los bancos, ganan los prestadores, y eso también es parte de la condicionalidad, sumado a que hay gente que hoy se está teniendo que endeudar para poder comer, digo, ¿no? O bueno, yo le quería preguntar a Eva justamente, porque una de las ideas distributivas que habían surgido en el último tiempo era justamente el impuesto a la renta extraordinaria. Es decir, se supone que eso iba con perdón del anacronismo comunista, pero era meter la mano en el bolsillo a los sectores más favorecidos. Se supone que para distribuir y evitar un ajuste, que es lo que está en curso. ¿Eso en qué quedó, Eva, el impuesto a la renta extraordinaria? No avanzó eso, no avanzó, nada. Y en todo este paquete de impuestos, digamos, prórroga de impuestos, consenso fiscal y demás, ¿hay componentes distributivos o en tal caso lo que hay es posibilidad de mayores ingresos para los estados provinciales, para los estados municipales, y bueno, después habrá que esperar que eso se distribuya
con un criterio de mayor equidad, ¿no? Sería así el plan. No, sí, no hay nada nuevo, es prorrogar el status quo, no hay nada nuevo. Bueno, la ley de consenso fiscal habilitaría aumento de impuestos. Bueno, sí, provincial. Pero bueno, sí. no sería distributivo en el sentido estricto, digamos, como lo que podría ser una ley de renta extraordinaria o impuesto de la renta extraordinaria, sino algo, digamos, más de nutrir a los municipios de mayores ingresos por vía de los impuestos, y eso le permitiría al Estado Nacional reducir las partidas, que un poco es lo que se anunció ahora. Se va a reducir las partidas de transferencia en obra pública, 9.000 millones de pesos hacia los municipios, hacia las provincias, ya ahora en el próximo semestre, es decir, compensar la pérdida de plata que hasta ahora venía transmitiendo el Estado Nacional. Sería eso, digamos, no hay ninguna ley distributiva en gateras, en discusión. No. Y bueno, ahí, Artemio, hay un tema, digamos, porque hay un tema para resolver, pero sí, tiene que quedar claro que cualquier solución va a provenir de parte del oficialismo, porque lo que tiene enfrente ya no es una alianza política, es precivilizatorio. Lo que plantea Juntos por el Cambio, que es lo que plantea el fondo y lo que plantea obviamente la perspectiva americana en la región, es volver a una sociedad preperonista. Cualquier solución se va a dar desde el oficialismo. Por eso que es un espacio en disputa. Me parece que la centralidad de Cristina ayuda a pensar un proyecto político superador. Me parece que la visión de Cristina Fernández es superadora en ese sentido, es la que puede brindar soluciones. Ahora, todo dentro del espacio del Frente de Todos. No se puede pensar siquiera una alternativa al oficialismo. Sería un error político colosal sostener la figura del presidente, mantener la unidad del Frente de Todos y potenciar la centralidad de Cristina Kirchner. Para mí esas son las tres tareas de la etapa. El orden no es taxativo, puede ser cualquiera, pero Cristina, la centralidad del presidente y la unidad del Frente de Todos es una herramienta necesaria para que la sociedad argentina tenga un poco de lo que tuvo durante 12 años de mandato de Néstor Carlos Kirchner. Los trabajadores desde el 2016 han perdido en participación el equivalente a 1.7 veces el préstamo del fondo, 70.000 millones de dólares. De eso no se habla. Los sectores agroexportadores triplicaron su ganancia. ¿Dónde está el dólar soja ese famoso? ¿Qué quedó de todo eso? Bueno, hay que hacer un diseño de política económica que intervenga para poder mínimamente moderar una sociedad relativamente más justa. Estamos hablando de niveles salariales que están por abajo de la línea de pobreza. El 30% de los trabajadores formales, los que menos ganan, son trabajadores pobres. Artemio, cumpliendo las horas estipuladas, realizando las funciones que el INDER demanda para considerarte ocupado pleno, vos recibís salario por abajo de la línea de pobreza, que es de 110.000 pesos para 4 personas. Eso quiere decir un salario bruto de 140.000. Preguntá en tu barrio cuántos ganan 140 lucas. Hola, Artemio. El profe te saluda. ¿Cómo andas? Buen día a todos acá. ¿Cómo andan? Buen día, compañero. Recién dijo Buen Artemio. día. Eva, ¿cómo anda? Recién dijo Artemio que es un triunfo de la oposición sería precivilizatorio. Por lo tanto, sí, bueno, entonces eso sabe más vos, profe. No, pero entonces me pregunto, Artemio, si la consigna tiene que ser civilización o barbarie. Bueno, puede ser una actualización de concepto, podría ser. Artemio, te sumo algo más también a lo que venías diciendo y lo seguimos la próxima, porque estamos ya cerrando la transición ordenada para darle paso a lo que resta de Siempre Soy, pero me parece que también es importante ver cuál es también el sector que está pujando. Digo, esta movilización, esta vigilia en la calle, ahí también está mostrando qué sector es el que está con voluntad también de recuperar las calles, ¿no? En cuanto a lo que es el acompañamiento de la vicepresidenta, pero también a movilizar un poco la política después de estos años de pandemia que quizás nos dejaron a todos un poco acartonados, y bueno, y ahora está empezando a haber un poco de volumen en el a pie. Acartonado sería desmovilizado. Básicamente. Desmovilizado. Y lo que el profe siempre señala, la desmovilización contribuye poco para el despliegue de un proyecto popular democrático. Perón, Néstor y Cristina le atribuían a la movilización no solamente la cuestión de la gente en la calle,
era para ellos un recurso central para asignarle gobernabilidad a un proyecto contrahegemónico. No es cualquier cosa la movilización, porque es una palanca muy fuerte donde apoyar el despliegue de políticas que van contra los intereses de los sectores que dominan, que tienen un montón de recursos. Bueno, no voy a yo aburrir, usted lo conoce mejor que yo. Acá me llega un mensaje, me dicen que estaba contentísimo ayer de Gringo Schiaretti con la movilización en el centro de Córdoba capital. Artemio, te mandamos